Esta es una historia muy constructiva, literalmente. Literalmente, sí. Bueno, todas las historias migrantes tienen algo especial, ¿no? Tienen esfuerzo, inspiración, identidad. Siempre. Y la del ingeniero maya, guatemalteco migrante Osvaldo Martín Pérez también contiene un poderoso mensaje de logro profesional y de solidaridad. Sí, que en 2024 se hizo viral, muchísima gente lo vio. Se hizo viral, exacto, cuando se graduó de ingeniero civil en la Universidad Estatal de San José, en California. Pero esa foto es solo, digamos, la punta del iceberg. Totalmente. En su historia hay más, mucho más, antes y después de eso. Y es de eso que vamos a conversar hoy. Y es que para entender el peso real de ese logro, hay que ver toda la historia. Su vida es fascinante, muestra cómo las raíces y el servicio se vuelven el motor para el éxito. Exacto, una historia que se construye desde los cimientos. Y para explorarla, vamos a sumergirnos en un artículo increíble de la sección éxitos de la revista de soymigrante.com. Me parece perfecto. Empecemos por el principio, el origen. Osvaldo nació en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, en Guatemala. Y fíjate cómo lo describe él. Ajá. Dice que es una tierra llena de bosque, de montañas y de nubes. Es una imagen casi poética, ¿no? Suena a un lugar mágico. Y ese origen contrasta de una forma brutal con su llegada a Oakland, California. Con apenas 4 años. 4 años. Y no fue un viaje simple. Su padre Ignacio ya estaba en Estados Unidos. Había tenido que huir. Había huido de la guerra en Guatemala. Y de hecho ya tenía asilo político. Una protección clave que se le da a quien no puede volver a su país por miedo, por persecución. Y entonces su madre, Teresa, hizo lo que tantas madres hacen. Esa travesía increíblemente peligrosa para reunir a la familia. Cruzó el desierto. Cruzó el desierto y la frontera llevándolo a él en brazos. Es una imagen. ¡Wow! Que se te queda grabada. Y para él, esto no es un dato más. Es la base de todo. Él lo dice así, textualmente. Eso es parte de mi legado, de quién soy. Y continúa, ¿no? Sí, dice, cómo llegué aquí es mi inspiración para seguir avanzando y sirviendo. Fíjate en esa palabra, inspiración. No dice es mi trauma o es mi dificultad, no. Dice es mi inspiración. Transforma todo. Transforma por completo un acto de supervivencia en una fuente de propósito. Es como si sintiera que sus logros honran ese sacrificio de su madre. Y a todo eso, súmale otra capa de complejidad. Al llegar, no hablaba inglés. Ni español. Ni español. Su único idioma era el mam. O sea, imagínate ese choque. Estar en un salón de clases en Oakland. Aprendiendo 2 idiomas nuevos a la vez. Pero lo que pudo ser su mayor desventaja, esa barrera triple, con el tiempo se convierte en su mayor superpoder. Es increíble. ¿Cómo así? Esa necesidad de navegar entre mundos, entre culturas, esa fue la semilla de su misión de vida. Construir puentes. No es casualidad que terminara siendo ingeniero constructor. Su vida es eso, conectar. Me encanta esa idea. Y su camino a la construcción también tuvo un inicio muy curioso. A ver. El artículo cuenta que de niño él soñaba con ser, y esta es la palabra que usaba, cientista. Una mezcla, ¿no? Entre scientist y científico. Exacto. Pero su familia, al escucharlo, entendía que quería ser dentista. Qué confusión tan bonita. Pero revela esa aspiración científica, ¿no? Y al final no estuvo tan lejos. En lugar de construir sonrisas, construyó los edificios donde la gente vive. Y bueno, tenía el ejemplo en casa. Su padre trabajaba en construcción. Hasta fundó su propia compañía. Osvaldo trabajó con él. Conocía el oficio. Lo conocía, sí. Pero su primer intento en la universidad, en 2013, no salió bien. Y este punto es fundamental, porque rompe con el mito del éxito perfecto, del camino recto. Totalmente. Él mismo admite que le faltó disciplina y sobre todo que extrañaba mucho a su familia. Estaba lejos. Y se salió después de 1 año. Para muchos eso sería un fracaso. Pero en su historia es más bien como una pausa estratégica, ¿no crees? No se rindió. Para nada. Se puso a trabajar en supermercados, en bodegas, ayudando a su familia, pero con la meta todavía ahí. Exacto. Yo lo veo como que estaba madurando, acumulando experiencia de vida. La primera vez fue un joven. La segunda vez, en 2015, regresó como un adulto con una misión clarísima. Y lo hizo de una forma muy inteligente, ¿no? Empezando en un community college.
que para quienes no conocen el sistema de Estados Unidos, es una institución pública de 2 años. Mucho más accesible. Sí, más barata, con horarios flexibles, le permitió seguir trabajando. Y para muchos migrantes es eso, un puente para luego poder pasar a una universidad de 4 años. Justo como hizo él. Un camino más largo, quizá, pero muy anclado a la realidad. Y con una base sólida. ¿Cuál? El ejemplo de sus padres. Él los describe como no profesionales, pero sí muy trabajadores. Vio en ellos el valor del esfuerzo, de la constancia, y eso fue lo que aplicó para volver y lograrlo. Y mientras toda esta lucha por graduarse estaba pasando, él ya estaba construyendo otro tipo de puentes. Unos que no eran de concreto. No, para nada. Eran puentes hechos de palabras y de empatía. Todo empezó como en 2016. Ajá. Empezó a usar ese superpoder del que hablabas, su dominio del MAM, del español y del inglés. ¿Para ayudar? Sí, para ayudar a otros migrantes mayas como intérprete en sus trámites migratorios. Un acto de servicio que, bueno, lo transformó por completo. Es que aquí la historia da un giro increíble. Lo que empieza como un favor a su comunidad se convierte en un viaje a su propia historia. ¿Sí? Él lo dice con una claridad que te pone la piel de gallina. ¿Qué dice? Dice, ahí aprendí sobre el asilo, sobre el sistema migratorio y también sobre mi propia historia. ¡Wow! O sea, para entenderse a sí mismo, tuvo que escuchar el eco de la historia de su padre en las voces de otras personas. ¡Qué proceso tan profundo! Y seguramente doloroso. Es que al ayudar a otros a contar por qué huyeron de Guatemala, él finalmente le puso nombre a lo que le pasó a su familia. Entendió el exilio de su abuelo, de su padre, y no lo suaviza. No. Usa la palabra genocidio para hablar de la violencia contra los pueblos indígenas. Y su frase es una declaración. Hay que decirlo claro. Aunque muchos quieran estar ciegos a esa realidad, fue algo que ocurrió. Contundente. Y ese conocimiento no solo lo informa, lo arma. Le da una nueva fuerza, un nuevo orgullo. Sus propias palabras de nuevo. A ver. Me fortaleció el orgullo de ser indígena. Me abrió la mente y me motivó a hacer un cambio, no solo para mí, sino para los demás. Para ser una voz para los que no tienen voz. Y esa motivación no se queda en un sentimiento, ¿verdad? Para nada. La convierte en acción y la lleva al corazón de la universidad donde estudiaba. Que es un paso enorme. Una cosa es sentir ese orgullo en privado y otra es hacerlo visible en un campus universitario en Estados Unidos, donde quizás no entienden esas diferencias. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, de varias maneras. Cofundó el Indigenous People's Club, un club para pueblos indígenas. Creó un espacio. Les dio visibilidad. Exacto. Impulsó un centro comunitario indígena en el campus. Pero el gesto más poderoso fue cuando se presentó ante las autoridades de la universidad. No fue como un estudiante más. ¿Qué hizo? Se vistió con su indumentaria tradicional MAM. ¡Qué acto visual tan potente! Potentísimo. Y sus palabras lo fueron aún más. Les dijo, yo no soy solo latino. Soy indígena. Soy maya. Soy MAM. Con esa frase estaba educando a la universidad. Les decía, sus categorías no me definen. Miren más de cerca. Aprendan. Estaba construyendo otro puente. Uno de conciencia. Todo esto nos lleva de vuelta a esa foto, a la graduación en 2024. Ahora entendemos todo el peso que hay detrás. Claro. Y hoy ya está en el campo profesional. Trabaja en la constructora Swinerton, gestionando un proyecto enorme en San Francisco. Y se lo toma con la misma seriedad. Dice que es un trabajo complejo y de gran responsabilidad porque mucha gente vivirá y trabajará allí. Es la misma ética de vida. Totalmente. Construir un edificio seguro para una comunidad es la manifestación física de su misión más grande. Construir una comunidad segura y solidaria para los suyos. Y es aquí donde llegamos al concepto que para mí es el corazón de su filosofía. Ajá. Él habla de la necesidad de crear una nueva olla de cangrejos. Ahora, esa metáfora Normalmente es terrible. es terrible, sí. Se usa para describir cómo, en una comunidad, cuando un cangrejo intenta salir, los demás lo jalan hacia abajo para que nadie progrese. Y este es el momento de su historia. Osvaldo toma esa metáfora tan negativa de envidia, de autosabotaje, y la resignifica por completo. Le da un giro de 180 grados. Es brillante. Explícanos esa nueva visión. Él dice, y quiero citar esto con precisión porque es poderoso. Claro. Sí, la vieja olla de cangrejos ilustra a los que desde abajo jalan a los de arriba.
Pero en la nueva olla de cangrejos mayas, los que están saliendo arriba están ayudando a los de abajo a salir. ¡Wow! Es darle la vuelta por completo. Totalmente. Convertir un símbolo de envidia en uno de empoderamiento colectivo. Es decir, yo no salgo solo de aquí. Estiro la mano y jalo a los demás conmigo. Exactamente. Es una declaración de guerra contra la mentalidad de que el éxito es limitado. Para él es expansivo. Su triunfo individual no tiene sentido si no se traduce en un ascenso colectivo. Y no es solo una frase bonita. No, es su plan de acción. Su sueño no es ser el único ingeniero maya MAM exitoso. Él dice que quiere tener más jóvenes mayas como yo, a mi lado, logrando grandes metas juntos. Y ya lo está poniendo en práctica. Está creando su propia compañía de intérpretes para dar servicios de calidad y bajo costo. No está esperando. Porque su lógica es impecable y la resume en una frase que debería ser un mantra para todos. Uno no puede triunfar solo. Siempre necesitas a tu comunidad. Es que al final, su vida es una construcción en múltiples niveles. Construye edificios, construye puentes de comunicación, espacios de identidad. Y con esta nueva visión de la olla de cangrejos está construyendo un modelo de progreso comunitario. Como dice el artículo, tiene los pies en Oakland, pero el corazón con una ventana a las montañas de Todos Santos. Gracias por acompañarnos. La historia del ingeniero Osvaldo Martín Pérez, nacido en Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, del pueblo Mayamam, es un modelo de superación, de unión familiar comunitaria. De servicio y grandes objetivos. Y viene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero esa idea de construir comunidad no es solo la filosofía de Osvaldo. Es la misión de la fuente de esta historia. Soymigrante.com no solo cuenta estas trayectorias, a través de... su espacio de productos hechos a mano. Exacto. Empodera a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y, contribuyen a reducir la migración forzada. Es otra forma de construir. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención. Y para cerrar, una pregunta. Inspirados en el ejemplo de Osvaldo, ¿qué puente de servicio, unión comunitaria o ayuda a los demás podemos construir nosotros en nuestro día a día?